Y la gente me acuerdo que, o sea, toda mi cuadra era así de, no, es que, ¿cómo vas a estar embarazada? Estás bien chiquita. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Comadreo. Yo, como cada viernes, feliz, contenta, emocionada de compartir un episodio más aquí con ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mari Carmen, makeup artist, mamá, y vamos a estar platicando de un tema que la verdad tenía muchas ganas de platicar. Y desde que dije, quiero hablar de esto, pensé en ti. Entonces, pues hoy vamos a estar platicando un poquito sobre ser mamá adolescente. Nos andamos tomando una chelita. Salud. Y bueno, amiga, pues platícanos un poco cómo ha sido este proceso de la maternidad para ti, cómo fue el enterarte que estabas embarazada. Ay, bueno, pues es un tema medio fuerte, sí me llega un poco. Yo tenía 14, estaba en vacaciones, me acuerdo. Ya tenía sospechas de que pues algo andaba como raro porque me la pasaba durmiendo. Y yo así de, pues a ver, me voy a hacer una prueba. Y mandé al papá de la bendición por 2 pruebas a la farmacia. Y sí, las 2 positivas. Pero pues yo como que mi subconsciente decía, no, pues estoy chavilla, vamos a tomar un tema que es como controversial, el aborto. Y pues ya, dije, bueno, no me preocupo, me tomo algo y ya. Pero pues yo creo que por circunstancias del universo que tienen que ser así, no se me dio, no pasó. Pues allá anda el Yul, ya tiene 8, pero pues sí, es fuerte porque yo estaba literal acabando la secundaria, iba a entrar a la prepa, todas mis amigas, eran la temporada de que los 15 y eso, y pues yo me sentía, ¿cómo te puedo decir? Enojada, o sea, estaba frustradísima, enojada, estaba triste, en ningún momento pensé así como de que, pues me va a ir bien, voy a estar con el papá de la bendición, del crío, pero mis papás no sabían aún. O sea, yo cuando me hice la prueba, estuve como 2 o 3 días así como meditando qué va a pasar, qué voy a hacer, si lo vamos a tener o no lo vamos a tener, pero pues todavía mis papás no sabían. Ya creo que el papá del niño le dijo a un amigo de él y su amigo a sus familiares hasta que mis papás se enteraron como a una semana. Y me dice mi mamá, no, pues vamos a, bueno, mi mamá me decía así como de que si es real o no, o qué está pasando, cuéntame, no sé qué, ábrete. Y yo así de, a ver, pues vamos con el ginecólogo. Y sí, fue aquí y ya tenía 7 semanas de embarazo. Ya tenía 7 semanas? como 2 meses y ajá, medio. como 2 meses y medio, sí. Y ya mi mamá, pues, obviamente estaba fúrica, loca, estaba así, o sea, hasta me acuerdo de su cara y todavía me viene así. Ya me dice, bueno, o sea, me echó habladas, se enojó, se privó, me dijo un buen de cosas, o sea, nos echamos de habladas igual, pero al final de cuentas, ella es la que, bueno, los dos, mis papás, los que me han apoyado muchísimo y claro, ahí están. Pero sí, yo me sentía, te digo, enojada, triste. De hecho, te digo que era en la época de los 15 y yo así de, no, pues no voy a ir, claro, porque al final de cuentas me daba como, o sea, no sé si la pena sea la palabra correcta, pero yo así de, no, es que cómo me van a ver así, yo cómo voy a ser mamá tan chiquita, o sea, en mi mente como 1000 cosas pasaron, literal. Claro, y yo creo que igual, o sea, eso como de la pena, creo que sí puede pasar porque creo que vivimos en una sociedad y aquí donde vivimos, de donde somos, importa mucho como el qué dirán, sí, y no falta como la mirada juzgona, el wiri wiri sí, por acá, sí, el secretito de ya vi, que no sé qué, claro, o sea, y por ejemplo, ¿cómo fue abordar eso socialmente, quizá con tus amigos, con la sociedad? En sí, ¿fue como difícil para ti abordarlo? Ok, bueno, mi familia se enteró muy rápido. Te digo que me hice las pruebas, estaba yo en negación absoluta, mis papás se enteraron y de ahí mi mamá creo que le dijo a mi hermana y ya fue como todo mundo, bueno, de mi familia se empezó a regar de que pues estaba embarazada. Y los vecinos y eso obviamente juzgaron a mi mamá de que no, pues es que tú no la cuidaste. Siempre la gente chismosa. Es que eso sí es un tema muy que se ponen a controversial. opinar y pues Claro. ni saben.
Sí, sí, la gente me acuerdo que, o sea, toda mi cuadra era así de, no, es que, ¿cómo vas a estar embarazada? Estás bien chiquita, no sé qué. Obviamente me hacían sentir peor de lo que ya me sentía. E igual a mi mamá, me acuerdo que ella estuvo, pues, ¿cómo te diré? No sé si, igual y sí, triste. O sea, se la pasó conmigo todo el embarazo y todo eso, pero al final de cuentas ella estaba, pues, triste, yo creo. Enojada no sé si tanto. Pero pues sí se le ve el semblante. Igual muchos de mi familia le echaron habladas. Te digo eso de que no es que tú no la cuidaste, no estabas ahí para ver qué andaba haciendo. O sea, tampoco me iba a andar ahí de la mano conmigo en todos lados. Claro. Y sí, al final de cuentas también mucha parte de mi familia sí me dijo, no, aquí estamos, te apoyamos, o sea, lo que quieras, va a pasar, tú cálmate, tranquila, pero también la otra parte de mi familia estaba atacadísima, loca. Claro. Y, güey, no eras como ni la primera Ni la última. única. O sea, mi mamá fue mamá también súper joven. Joven. Y igual como por eso quería hablar Ok, de del tema. esto. Y creo que igual a veces como a las mamás siento que les pesa un poco más porque sienten como que fallan. O sea, como, ¿qué hice yo? ¿En Sí, qué para fallé? que mi hija hiciera. Ajá. Exacto. Sí, Y sí. algo que yo siempre digo, como hablando de este tema como del sexo, de tener relaciones sexuales, es de que la abstinencia a esa edad es remotamente imposible porque somos un costal lleno de hormonas. Sí. O sea, literal, nuestro cuerpo hay cosas que nos piden, ¿no? Y también hablando como de la educación sexual, no tenemos la mejor educación sexual en el país, ni en nuestra casa, ni en la escuela. O sea, el sexo es un tema muy tabú sí. todavía. O sea, que nada más te dicen, usa condón, y la pastilla, pero realmente no es como un tema que se hable mucho en la casa, no es un tema que se hable mucho en la escuela, y cuando pasan estos casos de embarazos adolescentes, que siento que es muy común, sí, de hecho. es muy, muy común, todo el mundo se asusta, pero porque en la casa no se habla. Sí. ¿Cómo fue, o sea, para ti como abordar el tema de la educación sexual? Bueno, yo sí me acuerdo que mi mamá, o sea, cuando empecé a tener novio, bueno, él que fue como el más formal, bueno, el único que ha sido así formal, sí me acuerdo que me decía, oye, ya estás teniendo relaciones. Pero pues te digo, si es un tema tabú que te da yo creo que penita si no tienes tanta confianza bien con tu mamá. Y yo así de, no, ¿cómo crees? Claro de que no. Si quieres, llévame con mi tía porque es ginecólogo. Y ella, bueno, confía en ti, pero al final de cuentas, pues sí estaba ya teniendo actividad sexual, no le conté porque por penita yo creo que sí le pasa a muchas chavas de que ya están teniendo actividad sexual y pues les da penita contarlo. Y sí, o sea, sigue siendo un tema tabú de que pues yo creo que más porque te van a juzgar. Es que estás chiquita, ¿cómo vas a estar teniendo ya relaciones sexuales? Y cuídate y no sé qué. Pero sí, o sea, siento que en las escuelas es muy poco el tema de lo que hablan. Yo creo que empiezan a hablar de relaciones sexuales como hasta en cuarto o quinto, ¿no? Sí, en tercero ni segundo no abordan esos temas. Solamente tu cuerpo y eso. Sí. Y ya en secundaria creo que ya es cuando uno empieza a hablar de las enfermedades sexuales. Ajá. Y eso, pero pues es sí. Como muy encimita, o Ajá, sea, como que sí te avientan información nada más así, pero, o sea, yo creo que sí es como súper necesario tener como una clase específica de educación sexual, justo para que nosotros también seamos conscientes de todo lo que conlleva y todo lo que puede pasar. Eso que dices de que a veces nos da pena decirle a nuestros papás, a mí algo que me pasaba era como sentía que me iban a regañar. Ándale. O sea, así, ¿cómo? Pinche chamaga calenturienta. Sí. O sea, yo también cuando empecé a tener mi vida sexual activa, no era algo que yo le decía a mi mamá. Y eso que me llevaba muy bien con ella. Ella se enteró como 1,000 millones de años después. Fue así como, ay, güey, obvio. Pero, o sea, sí, es como muy juzgado. Y nosotras las mujeres somos muy juzgadas cuando empezamos nuestra vida sexual. Porque desgraciadamente es algo donde se ve mucho la diferencia en los géneros. O sea, los hombres les aplauden. Sí, ya te dicen, órale, ya, ¿qué esperas? Sí. Y cuántas más, pero la mujer es ¿cómo? Sí, ya nadie te va a querer. Ándale. No te van a respetar. Sí. Y tú no te respetas a ti misma. Y está muy cañón y muy culero que nos digan eso, porque
al final te lo crees a esa edad, ¿sabes? Sí. Empiezas a creer que tu valor como mujer o tu valor como persona va muy enfocado a si tienes o no relaciones. Es como de que Sí. ya no soy virgen, me voy a ir al infierno, ya nadie, Sí, ya nadie me va a querer, ándale. Ajá, o sea, y es muy culero que realmente nos hagan sentir de esa manera. Pensar. Claro. Y oye, o sea, cuando pues ya todo el mundo sabe del embarazo, ¿cómo fue para ti vivir el embarazo? Bueno, pues te digo que yo estaba así como que muy extraña, me sentía muy rara en mi pensamiento, digo, no, es que tengo 14, ¿cómo voy a ser mamá tan chica? O sea, por mi mente pasaron como 10,000 cosas. Y pues te digo, vamos a tomar el tema del aborto porque siento que es necesario, sí. Que sí se puede tomar y dirán ahí las feministas y todo. La maternidad tiene que ser deseada o no tiene que ser. Ya por circunstancias del destino y del universo y todo, pues tengo a Yul, lo quiero muchísimo, lo amo, es pues todo para mí. Claro. La verdad es como el esfuerzo ahí que tienes que seguir tu meta, pero pues sí es muy difícil. Te digo más por lo que la gente te juzga, más porque tú te sientes rara, dices, es que ¿cómo le voy a hacer? Aunque mis papás, te digo, siempre me han apoyado, desde el momento uno me dijeron, no, vamos a tenerlo y le vamos a chingar y le vamos a seguir. Yo así, bueno, está bien. Pero sí, al final de cuentas yo me sentía súper triste, rara, porque pues quieres ir a los 15, quieres salir, no te imaginas con un crío ahí junto de ti. ¿Y cómo le haces? Porque, o sea, literal, yo no sabía nada. Hasta eso, a mí ni me gustaban los nenucos. O sea, yo las Barbies. No sabía ni cómo cambiar el pañal, no me imaginaba cómo preparar una mamila, ni que te despiertas a las 2 o 3 de la mañana de que ya tiene hambre, tienes que darle el pecho. Esa es otra, cuando le das el pecho es, o sea, duele muchísimo, duele muchísimo amamantar. Pero pues sí, es un proceso que ya al final de cuentas te tiene que caer el 20, es tu hijo, lo tienes que querer. O sea, y hay madres que, ajá, lo dan en adopción y pues se deslindan, pero pues es un vínculo bonito, es algo tuyo, salió de ti. Pero pues sí, te digo que fue difícil aceptar, o sea, como que no me caía a mí el subconsciente de que iba a ser mamá. En mi mente era, ¿cómo le hago? ¿Esto cómo pasó? ¿Y en qué momento? Y ya cuando ves que va creciendo la panza y todo eso y los latidos del corazón, pues al final de cuentas se disfruta, es bonito. Claro. Aunque pues tengas 14 años, nació cuando ya tenía 15. Okay. Oye, y por ejemplo, para el parto y así, sé que luego cuando están muy chavitas es como difícil que sea natural. Ándale, aparte es súper riesgoso. Mi mamá me acuerdo que me decía mucho de una chava que se murió dando a luz, igual tenía como 13, 14 años o 15, que lo tuvo natural y se le desgarró la matriz con todo y bebé, y creo que el bebé sí sobrevivió, no me acuerdo, pero la chava se murió. Y mi mamá también pues era una preocupación muy grande. Así es que ahora son 2 vidas, no nada más eres tú, me acuerdo que me decía mucho. Y yo no, pues sí, pero al final de cuentas sí puede tenerlo en parto natural, no fue, era riesgoso porque sí, pues apenas estás como bien desarrollando y ya tener otra vida en ti, pues era todavía más riesgoso. Pero no, al final de cuentas el parto todo bien, enseguida nació el Jules en 3 pujidos ahí y ya, todo bien. Y nació muy sano, de hecho. Qué bueno. Oye, ¿y el dolor del parto? No, ¿qué pedo? horrible. Sí, muy feo, muy fuerte. O sea, yo lo sentía más en la cadera. Haz de cuenta que la cadera te la abren así. Sí, se siente muy, muy cabrón. Yo no quiero tener bebés. Okay. Es algo que me cuestiono mucho y siempre lo platico aquí. Como que a veces sí me gustaría, pero luego no. Y una de las cosas por las que no quiero es por el dolor. O sea, yo soy bien chillona, bien chillona y me da, o sea, a mí nunca me han tenido que canalizar ni nada. A mí me sacan sangre y me desmayo. O sea, no. se me baja la presión. Entonces digo, no, o sea, yo no voy a soportar. No, sí, va a ser bien parto, difícil. Wey. Y eso que dicen mis amigas que tengo el umbral del dolor. Bueno, y mi mamá también, bastante alto, pero no, sí se siente muy cabrón. No manches. Oye, ¿qué tal te fue con el posparto? Pues fíjate que ahí te digo que yo todavía cuando nació Julio estaba así de, bueno, pues a ver cómo le hacemos y cuál es el siguiente paso. Pero el posparto todo bien, ya fue como cuando más me adapté, dije, bueno, pues ya está aquí,
ya tengo que hacer las cosas pues bien, ya esos pensamientos de otras cosas pues ya no. Y sí, o sea, fue difícil porque sí, te digo, yo no sabía cambiar un pañal ni hacerle una mamila y yo, ma, pero ¿cómo? ¿Y esto cómo? Porque sí, mi mamá es la que siempre ha estado, me ha ayudado y ya luego que hay que ponerlos para eructar y eso, cuando la mamila también era, no le pegues así, pégale así. Y yo, a ver, bueno, pero sí, o sea, ya después de todo es bonito. ¿Sí? Ya cuando lo aceptas bien. Oye, ¿qué crees que ha sido como lo más difícil de la maternidad? Ay, pues, fíjate que, o sea, es que son como que muchas cosas, porque lo mío fue desde el embarazo, desde saber que ella iba a ser mamá, era así como de que, ¿cómo? Y ya después te digo, la adaptación de que yo no sabía literal nada, o sea, ni en cuenta tenía de tantas cosas que conlleva la maternidad. Luego está ahí el niño llorando y es como de que, ay, pero es que ¿por qué? ¿Qué tienes? Y está todo bien, no te duele nada, ¿qué tienes? Y pues son berrinches, son niños. Tampoco vas y... Bueno, ya ves que luego hay mamás de que, bueno, las de antes, dicen, no, es que pégale, porque se está portando mal, pégale y dile algo. Pero pues tampoco vas a ir por la vida ahí pegándole al chamaco nada más, porque sí. Yo siempre, desde que luego Julio hacía berrinches, no sé, de que vamos al Zócalo, no es que no me quiero ir y se tiraba al piso, eso es como a los 2 o 3, pues obviamente no vas y le pegas, ahí esperas que se calme, bueno, a ver, papi, ya, ya ya nos vamos, ya se acabó el tiempo, vámonos a casa, todo bien. Y pues ya, los niños, o sea, sí entienden, no todo va a ser a golpes, ni a gritos, ni a base de regaños. Obviamente luego sí, ya te colman la paciencia, ya les quieres aventar hasta lo que tengas en la mano. Creo que al final venimos de generaciones muy distintas a los de nuestros papás, porque a mí sí me tocó que me pegaran cuando yo era muy rinchuda. Y creo que una vez escuché un podcast de Aislinn Derbez que habla como de que cuando empiezas a maternar, se reflejan como todos tus miedos en la otra persona. O sea, ¿cómo ha sido para ti enfrentarte a eso? Pues, o sea, yo te digo, no, a mí no me pegaban tanto, o sea, ya si hacía una travesura, pues sí, ya. Pero yo trato de llevármela suave, tranqui. Ya, o sea, si veo que Julio sí está haciendo mucho desmadre, que está haciendo travesuras, pues sí, ya le grito, sí le he pegado, obviamente, porque pues, o sea, sí hay que corregirlos, pero no siempre va a ser a golpes. Claro. He hablado con él, hace como un mes una situación en la escuela, pues que estaba muy inquieto, corría, se paraba, no dejaba a la maestra dar la clase, se paraba y se acostaba en medio salón y así de, no, pues hay que castigarlo, tampoco voy a llegar y pegarle. Claro. Pues sí, o sea, sí hay que pegarles, pero ya de veras cuando están haciendo algo, pues grave, malo. Pero sí, o sea, yo trato de, pues, llevármela tranqui, que me vea como su amiga, su compañera, que me cuente cosas, igual, ahorita están pues chico, ¿no? Pero sí platicamos y yo creo que es como que la manera más buena de llevar las cosas. Claro. Oye, ¿y cómo fue mantener el equilibrio como entre la escuela, el embarazo? Yo me acuerdo que a mí mi mamá me platicó que en su época no la dejaba, o sea, tuvo que salirse de la prepa normal y empezar en la abierta porque no podía ir embarazada. Era como de, ¿cómo va a ir una embarazada? ¿Cómo fue para ti? Bueno, de hecho en ese tiempo, en el Setmar muchas salían embarazadas, y era así como de que ya, el Setmar, las mamás luchonas, me acuerdo. Y pues, o sea, la escuela no fue tan difícil porque te digo que desde el momento 1 mi mamá me dijo, no, te vamos a apoyar en todo. Y sí, yo iba embarazada, me acuerdo que mi mamá me mandó a hacer unas faldas que tenían aquí elástico para ir yo así. Y ya luego la carrera, pues no sabía qué estudiar, pero como en el Setmar estaba haciendo la especialidad en recursos humanos, dije, voy a estudiar administración, ya que pues va como de la mano. Y sí, mi mamá siempre me dijo, no, pues vete a estudiar, aquí te lo cuido, pero sí, o sea, yo llegaba los jueves o viernes y aquí está tu chamaco, aquí está la ropa, aquí está tu paquete. Y pues sí, o sea, mi mamá siempre me ha ayudado muchísimo. Luego si no tenía clases los viernes, pues ya me venían los jueves. Siempre hacíamos videollamada o así de, ¿cómo está Julio? Si no estaba tan ocupada mi mamá.
y ya así, o sea, la verdad me la he llevado yo creo que tranqui, porque he tenido mucho apoyo de ellos, de mi familia. Igual no todas corren con la misma suerte de que les dicen, no, ya saliste con tu paquete, ya no estudias y hasta aquí te apoyamos. Sí. Mi mamá no, siempre me dijo, no, vas a estudiar, aquí lo vamos a apoyar, lo vas a tener, y o sea, todo súper bien. Claro. Y sí, justo quería tocar ese tema de lo importante que es el apoyo de los papás, Sí. porque hay hasta casos donde las botan de su casa, sin nada, y, o sea, entiendo que a veces hay, como decíamos, mucha frustración, enojo, tristeza alrededor de los papás, pero creo que es muy cañón dejar al final a una niña sola, con un crío, o sea, ándale. Creo que viene mucho como de ser también como muy inteligentes y saber que el apoyo de los papás en estos casos es muy sumamente importante, sí. Claro. O sea, cuando mi mamá salió embarazada, también mis abuelos la apoyaron en todo y pues casi me criaron también. Y es como muy importante saberse respaldados, porque imagínate, o sea, yo pienso así de que a las niñas que salen embarazadas y las dejan como a su suerte, es como de que ni siquiera tienen herramientas para en unos años salir adelante. Exacto. O sea, es algo de por sí ya muy pesado. Sí, llevar toda la carga de cómo ser mamá, o sea, cómo le hago, qué estoy haciendo, o sea, eso lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero sí, o sea, gracias al universo, a Dios, mi mamá y mi papá siempre han estado ahí. Ahora le digo a mi mamá, es que quieres más a Julio que a mí ¿cuándo me has dado esto? Así, cualquier cosa que le compres. Ya sé, a mí nunca me compraste eso y ya con Julio le quieres dar todo. Pero sí, o sea, la verdad siento que sí es muy importante que tengas como sustento, alguien que te apoye, porque sí, hay muchos casos de que sales embarazada y pues ya te dejan ahí como tú puedas. Y luego también el papá que no se hace responsable, peor. Pero ajá, terminé la carrera, ya me titulé y pues ahora soy makeup artist. Segunda carrera. Bueno. Pero sí, todo por el apoyo de ellos, la verdad. Bueno. O sea, y sí, creo que también es muy importante visibilizar que para los hombres es como bien fácil, güey, o sea, sí, la verdad. Irse y no hacerse cargo, no tener ninguna responsabilidad y que neta, volvemos a lo mismo, toda la carga cae en la mamá, porque al hombre no se le, creo que hasta en ese caso la mujer es juzgada. En el caso de que es que tú para que no lo buscas, ¿por qué no te buscaste a alguien bien? Sí, hasta en eso te dicen, es que tú tuviste la culpa por elegir ese padre para tu hijo. O sea, uno cómo va a saber. Claro. Pero sí, o sea, por parte de los papás también hay cero responsabilidad, les vale. Ya te ven embarazada y te dicen, sí, te voy a ayudar, voy a estar contigo, y al final de cuentas se van. Y pues, o sea, sí es importante tener una figura paterna. Bueno, hasta ahorita no siento que Julio lo haya resentido mucho, pero al final de cuentas todo eso va a llevar una consecuencia. Luego más grande con las relaciones interpersonales y eso le va a costar, porque pues la única figura paterna es mi papá, pero pues mi papá es alguien muy tranqui, o sea, no es tan figura paterna que te dice, oye, esto, como es un papá. Claro, sí, y sí creo que socialmente debemos de, o sea, no culpar, pero sí visibilizar eso de que a los hombres es muy fácil para ellos irse. Sí. Y nadie los juzga y no pasa nada. Y la mujer, siento que la maternidad es demasiado juzgada. Y no hagas esto así, ¿y por qué haces esto así? Ándale. Es como de, güey, digo, bueno, no hay más las señoras yo no soy de mamá, antes. pero lo veo. Sí. O sea, de que es mi hijo y yo sé cómo lo voy a maternar, a educar, ¿no? ajá. Sí. Y más las señoras de antes, te digo, es así como de que, ¿y por qué eso? ¿Y por qué estás haciendo eso así? Sí, como que son medio metichonas y ya te dicen, no, es que yo en mis tiempos así no era, yo era así con mi hijo, pero pues los tiempos van cambiando, y ahorita pues cada mamá como quiera, yo creo, manejar a su hijo y así. Aparte siento que ya las maternidades son más conscientes. O sea, siento que muchos de las generaciones pasadas han maternado de una manera muy inconsciente todo, como cuadrado. Y ahorita ya somos como más conscientes de las emociones, de los sentimientos, de cómo tratamos,
porque está cabrón después crecer y darte cuenta que tienes traumas o tienes, Por culpa de tienes traumas de la infancia y son cosas que luego no quieres transmitir a tus hijos, ¿sabes? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, amiga, y ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a esas niñas que están pasando por un embarazo adolescente o esas niñas que están como comenzando su vida sexual? Bueno, pues primero que nada yo creo que se cuiden muchísimo. Vuelvo a repetir, la maternidad tiene que ser deseada o no. Si quieren tomar una decisión así, pues que la tomen. Y si lo quieren tener también, súper bien. Pero también alguien que las apoye, o sea, que tengan sustento. E igual no se confíen de los hombres, de que sí te voy a apoyar y al final de cuentas muchos se van, te quedas sola y pues no sabes ni cómo hacerle. Pero pues eso, o sea, si lo quieres tener muy bien, pero también buscar de dónde, o sea, si tienes sustento económico, también pues tus emociones, si tienes responsabilidad tú emocional de cómo te vas a sentir ya trayendo a un hijo al mundo. E igual, bueno, ahora sí, buscarte un buen papá que sepas que no te va a dejar con todo y bebé, pero pues sí, igual que se cuiden muchísimo, además no por los embarazos, sino también por las enfermedades, y pues eso. Qué bueno, amiga, pues muchísimas gracias por darte el tiempo de venir aquí al espacio a platicar un poquito de tu historia. Sé que es algo que hay que visibilizar mucho y dar como mucho mensaje porque vuelvo a lo mismo, los embarazos adolescentes son algo muy común en México y sí, se es muy culpado como a las mujeres, a los jóvenes, pero también darnos cuenta que la educación sexual que tenemos en casa, en el país, es muy precaria. Escuelas. Exacto, o sea, hay que poner como más atención ahí, hablar con la verdad, no que luego como escondemos las cosas, no, o sea, hablar muy directo y muy con la verdad con los adolescentes para que sepan como toda la pues, problemática, todo lo que conlleva, las consecuencias. Exacto, a esto. Y amiga, si gustas decirnos tus redes sociales, igual las vamos a dejar aquí en la descripción para que te vayan a seguir. Mi perfil de maquillaje es Mara Zdio Beauty, igual en Facebook. Mara Beauty. Aquí los vamos a dejar y los links en la descripción. Otra vez, gracias a ti, mucho éxito más en tus podcasts. Gracias. Y cámara, bye, perros.